De Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de reunirnos como iglesia para discutir asuntos que son bien importantes para nosotros. En el mundo de hoy se necesita una iglesia viva, eficaz, activa, haciendo la tarea que Dios nos encomienda. Estamos agradecidos de todas las cosas que están pasando en la congregación, de las cosas que están sucediendo con las damas, con los jóvenes, con los adultos, con la escuela dominical, que llevamos ahora bajo el concepto de Academia de Discipulado. Ahora ya no nos reunimos los domingos, nos reunimos los lunes, pero el concepto, la intención, el deseo es el mismo. Queremos formarnos. Esa era la intención original de aquello que conocíamos como escuela dominical. Hoy vamos a continuar estudiando la iglesia. El tema de la iglesia es bien importante, es muy serio. La iglesia tiene una misión, es un agente de transformación en Puerto Rico y en el mundo. Anuncia el reino de Dios en Jesucristo, hace visible el Evangelio y participa en la misión de Dios. Durante este tiempo nuestra congregación se encamina a preparar un templo congregacional y queremos que ese templo sea el mejor lugar para llevar a cabo esa misión, que sea el mejor templo físico para reunir a los miembros del cuerpo de Cristo y templos de Dios. Nuestro templo es un lugar sagrado, es el lugar donde nos reunimos nosotros, que somos el templo vivo de Dios. El templo de Betel va a ser más grande que las medidas del edificio. Va a extenderse a una comunidad entera. Dios quiere habitar en un templo. Antes del sacrificio de Cristo, no podíamos estar unidos a Dios en el templo. Solo algunas personas tenían el acceso al lugar santísimo y en unas ocasiones especiales. Teníamos un velo de separación. Lo que teníamos para ese contacto íntimo con Dios era ese lugar, el templo anterior. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? En Hechos 7:47 dice: mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? En Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El templo que era construido por manos humanas era imperfecto y Dios no podía habitar allí. Dios va a hacer algo especial en Betel. Lo va a realizar porque estamos listos, estamos dispuestos y estamos deseosos de ser iglesia. En la Biblia encontramos metáforas para comunicar de la forma más clara posible lo que es la iglesia. La semana pasada vimos que somos un cuerpo. Imagínense un cuerpo con las distintas partes, los distintos órganos, y la cabeza es Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. También vimos que somos un grupo, el rebaño de Dios. Entendiendo eso, pasamos a una relación permanente con la cabeza del cuerpo, con Cristo. Y pasamos a estar cuidados por el pastor todo el tiempo. Es como vivir toda la vida en el templo. Hoy vamos a ver que somos la familia de Dios y que somos su construcción. Dios construye una morada, un hogar. Piensa un momento en lo que sientes cuando estás en tu hogar. Estás en tu castillo, estás en tu lugar seguro. Ese hogar es morada para Dios y para nosotros. Vamos a ver con más claridad que ahora tenemos un templo, que vivimos en ese templo todo el tiempo y que somos ese templo. Ahora vamos a ver que la palabra hogar representa una seguridad completa para los que viven en Cristo, porque estamos en nuestro hogar cuando estamos en la iglesia.
Así de seguros y de cuidados estamos. ¿Cuál ha sido nuestro propósito al estudiar el tema de la iglesia? En primer lugar, producir en los creyentes un ferviente amor que nos conduzca a la unidad y al servicio. Y la semana pasada decíamos que es unidad de la diversidad, unidad de gentes que son diferentes, unidad de personas que tienen diferentes dones y características y que todos van al servicio como Cristo fue al servicio. En segundo lugar, obtener una nueva apreciación, una nueva visión de lo que la iglesia puede ser en tu vida y en el mundo. Esa nueva apreciación viene de saber que usted puede vivir en una unión perfecta en Cristo y en Dios. Imagínese eso. Usted puede vivir en una unión perfecta en Cristo y en Dios porque usted es iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos dará eso mayor seguridad. Nos protegerá eso de las situaciones de la vida. Eso es una realidad que cambia todo. Cambia la vida, cambia los dolores, cambia los temores, cambia el temor a la muerte, el temor al futuro, la incertidumbre, los problemas económicos, todo eso. Todo es diferente si yo vivo unido a Dios, creador del universo. Mientras estemos en este cuerpo mortal, cometeremos errores, pero nos daremos cuenta rápidamente y Dios nos ayudará a enmendarlos. Nosotros, el rebaño, somos las ovejas y Jesús es el pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. En Juan 10:26. La metáfora de Jesús como nuestro pastor nos muestra su amor, su cuidado, amor por usted y cuidado por usted. Yo soy el buen pastor, dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. De hecho, dio su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traer. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En Juan capítulo 10. Hoy vamos a ver otras metáforas, dos metáforas adicionales que nos enseñan acerca de la iglesia, de usted y de mí, de nosotros que somos iglesia. Somos la familia de Dios y somos la construcción de Dios. Imagínense en esto, todos hemos asistido a eventos, por ejemplo, en la escuela, en esas actividades que se hacen con niños, sobre todo niños pequeños. Esas obras de teatro, esos dramas que se hacen en la iglesia incluso también, que se hacen con los niños, con los estudiantes de la escuela, pero también con los niños en sus presentaciones en la iglesia. Los padres tratan de sentarse siempre en la fila más próxima al frente, ¿verdad? Con cámaras, y aunque a veces se le obliga, ¿verdad?, estar en la parte de atrás del salón para que no obstaculicen la vista, ¿verdad? Pero los padres quieren estar lo más cerca posible porque quieren retratar a sus niños. Apenas sale el niño al escenario, salta el flash. Si Dios estuviese atrás de una sala imaginaria, en una escuela, en una iglesia, mirando su iglesia, ¿cuándo tiraría la foto de nosotros? ¿Y cuándo veríamos el flash dispararse? ¿Qué es lo que a Dios le alegra tanto cuando ve a su iglesia? Como nos alegra a los padres cuando vemos a nuestros hijos. Pues son esos momentos cuando vivimos de tal forma que representamos esas metáforas de Dios, esas metáforas que Dios usa para nosotros y para el mundo, para que entiendan su amor. Siempre que nosotros actuamos como familia, ahí Él nos retrata, ahí sale el flash.
Si confiamos en Él como Padre y compartimos nuestra fe, a pesar de los riesgos, sale el flash. Si hacemos el esfuerzo de amar a otra persona, a pesar de nuestras diferencias, flash. Cuando tomamos en cuenta a las personas menos notorias de toda la humanidad, a los que la gente ha descuidado y no aprecia, esa gente que está en una esquina, en la orilla, cuando los amamos en el nombre de Jesús, ahí sale un flash. Ahí Dios se siente orgulloso de nosotros. Cuando invertimos para nuestras vidas en la eternidad, en lugar de invertir para el aquí y el ahora, ahí sale el flash. Cuando estamos pensando en nuestra eternidad con Él, en lugar de estar pensando en nuestros momentos breves aquí en la tierra, ahí Dios se siente orgulloso de nosotros. Cuando confesamos honestamente nuestros pecados y nuestras debilidades a otro creyente, cuando las confesamos en oración, ahí sale el flash, nos retrata. Dios se regocija en su familia. ¿Qué significa eso de que la iglesia es la familia de Dios? Pues que Dios nos adopta, nos trae y nos convierte en hijos. En 1 Corintios 12 dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en el momento actual podemos pensar que esas categorías que menciona ahí, judíos o gentiles, esclavos o libres, también incluyen los de diferentes colores en su piel, los de diferentes formas de hacer las cosas, de pensar, lo que nosotros llamamos la diversidad, y no la diversidad que el hombre trata de imponer, las personas que auténticamente viven la forma característica que Dios les dio. A todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos parte de su familia. Somos parte de la iglesia, la gran familia de Dios, todos adoptados por Él debido a su amor. No fue por nuestro mérito, no fue por nuestras cosas buenas que hacíamos, nuestras conductas. En Romanos 8:15 dice que cuando vemos esta verdad, nuestra relación con Dios cambia. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, Papá, en Romanos 8:15. El espíritu que recibimos nos da libertad, nos autoriza, nos empodera. Dios no es un padre malhumorado, agriado, de esos que uno no se le puede acercar. Dios no es un padre que no desea ayudarnos, todo lo contrario, es un padre amoroso. Esta es una verdad que tú y yo debemos reconocer cada vez más en nuestras vidas terrenales. Y mientras cada uno de nosotros crece, todos crecemos. Es tal como la actitud que tiene cualquier niño hacia sus padres, que afecta a todos en la familia. La actitud de cada uno hacia Dios afecta a todos a nuestro alrededor. Siempre que llamamos Padre a Dios, eso nos fortalece a nosotros, pero también fortalece a los que nos rodean, a la familia de Dios, a la iglesia. Siempre que escogemos relacionarnos con Dios en fe, confiando en que Él será el proveedor, el que nos ha de dirigir, el que nos ha de cuidar, y andamos sin temor, nos fortalecemos a nosotros mismos y fortalecemos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sus actuaciones, sus confianzas, sus actitudes de confianza y de fe en Dios fortalecen al que está al lado suyo. Y no me refiero físicamente, me refiero al que está al lado en su comunidad, en su entorno. ¿En qué punto de mi vida yo necesito comenzar a confiar en Dios como mi Padre? Vamos a pensar en eso. ¿En qué aspecto de mi vida yo tengo que pensar
más en un Dios Padre proveedor y confiar en Él. No en un Dios legal, juez, no en un Dios castigador, no en un Padre amoroso, en un Padre médico, un Padre cuidador. Debemos tratarnos como una familia. En la última sesión, la última reunión, hablábamos del hecho de que Dios no espera que seamos una familia perfecta. Pero lo que Él sí espera es que seamos una familia saludable. Las familias perfectas no existen, pero las familias saludables existen, se comunican. Ese es uno de los primeros indicadores de salud en esa relación familiar. Que las cosas se comunican, se hablan, se traen, se discuten, no se encubren, no se ocultan. Mis opiniones, cuando son diferentes a mi hermano, se comparten. Con mi hermano biológico, yo tenía unas discusiones enormes en puntos en los que ambos estábamos claros en nuestra posición y era contraria uno al otro. ¿Significaba eso que yo no lo quería? No. Y de esas discusiones con mi hermano salieron muchos asuntos buenos, grandes para los dos. Los dos crecimos cuando discutíamos un punto y encontramos el lugar en que había consenso. Cuando se expresan las opiniones, aunque no estén de acuerdo, de esa comunicación salen los consensos, los asuntos en los que, aunque diferemos en un detalle, en lo medular, en lo principal, estamos de acuerdo. En lo sustancial, estamos de acuerdo. Gracias, hermana Andrea, por la palabra diferir, porque diferir no es malo. Todo lo contrario, de ahí sale la búsqueda, la búsqueda incisiva hasta que encontremos cuál es la médula de ese asunto. ¿A quién necesitamos comenzar a tratar como parte de mi familia? De forma inclusiva. Para pensar en la siguiente metáfora que Dios usa, y Dios la usa para mostrarnos el significado de la iglesia, vamos a usar una ilustración que todos conocemos. Vamos a hablar ahora de que somos la construcción de Dios. Y en muchos aspectos somos su construcción, incluso somos ese lugar donde se construye. Todos conocemos las labores de construcción, que son trabajos difíciles y duros. Cuando se está legando cemento, cargando bloques y piedras, las manos se encallecen, ¿verdad? Podemos estar partiendo piedras y eso es muy fuerte. Eso es de las tareas más duras que ya no se realizan agraciadamente, pero que muchas de las construcciones que se hacían antes conllevaban que alguien se fuera a un lugar con un marrón a partir piedras. Piensa que llegas a un lugar de construcción y ves a 3 trabajadores. Primero, uno más cercano, uno a media distancia y uno más lejano. Cuando me acerco al primero, al más cercano, veo que tiene mucho sudor, está cansado, está, como dicen los puertorriqueños, está embaratado. Le preguntamos a ese trabajador que tiene esa cara de cansancio y de frustración, ¿qué tú haces? Y el trabajador nos contesta, estoy aquí partiendo piedra porque esa es mi obligación, no tengo alternativa. Y la amargura se le nota en la cara. En ese mismo lugar de construcción, un poquito más adelante, encontramos a otro trabajador. Ese está mirando el reloj con insistencia, loco por irse. Y le decimos, ¿qué tú haces? Y el hombre responde, estoy aquí trabajando y sacrificándome porque quiero acumular dinero. En esa misma construcción donde encontramos a una persona frustrada, cansado, y otro sacrificándose para acumular dinero, en ese mismo lugar hay un tercer trabajador. Nos acercamos y lo vemos sonriente, lo vemos feliz, lo vemos realizado. Está trabajando, picando piedra, pero se ve satisfecho. El trabajador hace una pausa y yo le pregunto, ¿qué tú haces? Yo estoy ayudando a construir la iglesia donde las personas van a venir a conocer el amor de Dios, que mucho lo estoy disfrutando. Fíjense que la misma tarea representa 3 situaciones diferentes si yo le doy sentido a esa tarea.
Si le doy sentido de que estoy obligado a hacerlo, es terrible. Si le doy el sentido de que estoy haciéndolo para mi beneficio personal, es terrible. Pero si le doy el sentido de que estoy ayudando a construir la iglesia donde las personas vendrán a conocer el amor de Dios, lo voy a disfrutar mucho, voy a estar muy realizado. Como cristianos, nosotros debemos mantener el ideal más elevado de lo que significa nuestra presencia en la iglesia. No solamente en la iglesia física, en el cuerpo de Cristo. Estamos en el poder del Espíritu Santo, trabajando para ayudar al Señor a construir su iglesia. Fíjense qué importante la tarea que nosotros realizamos. Determinante para muchas personas, vida o muerte para muchas personas. Cuando yo digo construir una iglesia, ¿qué viene a nuestra mente? Una catedral enorme, una iglesia pequeñita, en un lugar, en un valle bien bonito. Un hombre que llenaba una hoja de información de esas que le dan a uno cuando llena su récord médico, encontró un espacio que decía iglesia que prefiere, iglesia de preferencia. ¿Saben lo que escribió? Grande y con aire acondicionado. ¿Es eso lo que piensas cuando meditas en la construcción de una iglesia? Cuando Dios escribe la palabra construyendo junto a la palabra iglesia, Dios está pensando en usted, en ti, en mí. Dios está pensando en nosotros. Tú mismo eres una construcción de Dios. Dicen en 1 Corintios, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. En contraste con el Antiguo Testamento, esa época en la cual el pueblo de Israel tenía un templo hecho de manos de hombre, la iglesia es un templo. Antes la iglesia no era un templo. De hecho, la palabra iglesia comienza a utilizarse después del sacrificio de Cristo. En el Nuevo Testamento no teníamos el privilegio o el beneficio o la gracia de estar unidos con Dios. Por lo tanto, ahora que somos un templo vivo y vital, lleno de vida, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra principal, donde todo el edificio se sostiene. Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Imagínese usted. En Efesios 2:19 dice, se resalta la frase todo edificio, que no solo significa creyentes en esta iglesia, sino de todas las iglesias alrededor del mundo, internacionalmente, que siguen a Jesucristo. Esto no solo abarca a los creyentes de esta época, sino también a los de otros tiempos en cada siglo. Todos estamos siendo construidos juntos para mostrar la grandeza de Dios. Somos un cuerpo vivo cuya cabeza es Cristo y somos un rebaño. Jesús es el pastor y nosotros las ovejas. También somos una familia apoyándonos, creciendo juntos. Y somos una construcción, un edificio que Dios va levantando. Dios ha hecho la provisión necesaria para que las iglesias locales, las congregaciones reunidas, sean vibrantes, sean vivas, sean transformadoras, sean activas. Todas esas palabras implican que sean sal y que sean luz. Grupos de creyentes que viven vidas auténticas, vidas interdependientes. Yo dependo de usted, yo dependo del otro, el otro depende del primero. De ministerio, iglesias que llevan a cabo un ministerio y que realizan una misión, que están construyendo puentes para que la gente perdida
pueda hallar a Dios. El demonio no puede detenernos, pero ¿sabe qué nos puede detener? La cultura dominante que nos rodea. Nos determina, nos pone límite, nos pone camisa de fuerza, nos dice lo que hago o lo que no hago. Eso ocurre aunque la Biblia debería ser la que me dijera lo que hago y no hago. Aunque el Espíritu Santo debería ser quien me dice lo que hago y no hago. Realmente lo está determinando y dictando la cultura que nos rodea. Estamos normalizados, somos todos igualitos, somos los igualitos. Los evangélicos de Puerto Rico nos parecemos, pero nos parecemos a lo que dice la Biblia y nos parecemos a Cristo. Nos parecemos al Cristo que servía, que se sacrificaba, que ponía lo eterno primero y lo momentáneo al final. Somos los únicos que pueden hacer que la iglesia pierda su importancia nosotros mismos al dejar de actuar. Tenemos que actuar como un cuerpo de Cristo. Tenemos que actuar como el rebaño de Dios, con Jesús como pastor y nosotros somos las ovejas. Tenemos que actuar como la familia de Dios, queriéndose, amándose, comunicándose, consultándose y discutiendo a veces hasta llegar al consenso, pero sobre todo amándose siempre. Tenemos que actuar también como un edificio de Dios que tiene sentido, que es el lugar donde las personas van a venir a encontrar el amor de Dios. Concluimos esta noche agradeciéndole su presencia, agradeciéndole a todos que hemos estado aquí reunidos en el nombre de Cristo, agradeciéndole a Dios todas las cosas que están pasando y haciendo una expresión de nuestra fe, que es nuestra confianza en que Dios es el que determina y nosotros obedientemente decimos: Padre, heme aquí. Que Dios nos bendiga.